y Salvador Jesucristo. Quiero invitarte en esta hora, mi hermano, a que te pongas en pie. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, el verso 1. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a utilizar este texto como base para estar comenzando a predicar o trayendo el consejo de la palabra de nuestro Señor. Evangelio de Juan en el capítulo 15, el verso 1 al verso 15. Si usted lo tiene, me hace una señal o me dice amén. Gloria a Dios. Evangelio de Juan en el capítulo 15, el verso 1 al verso 5, lo leemos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Verso 5 y último. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Oramos. Padre amado, gracias en esta noche por tu misericordia, Dios eterno. Podemos sentir tu presencia moviéndose, obrando, respaldando todo lo que estamos llevando a cabo. Te pido, Señor, que continúe ese buen ánimo, ese buen sentir sobre cada uno de nosotros, Señor. Prepara esta atmósfera, prepara nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, nuestros ojos, Señor. Prepara todo nuestro sentido para que podamos estar atentos a recibir este manjar, esta palabra, ese banquete que usted trae para nosotros en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Puede sentarse, mi hermano. Gloria sea el nombre de Jesús. En esta noche traigo un tema un poco diferente a todo lo que hemos estado hablando anteriormente. El tema de esta noche es algo que usted y yo estamos familiarizados, es más, lo usamos todos los días. El tema es Wi-Fi. Ese es el tema para esta noche. Es un poco nuevo, pero ese es el tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Wi-Fi. Yo creo que todos sabemos lo que es Wi-Fi, e incluso a veces cuando no se sabe la pronunciación se dice el Wi-Fi, ¿verdad? Y todos entendemos realmente que nos estamos refiriendo al Wi-Fi. Creo que todos sabemos. Levánteme la mano si alguien no sabe lo que es el Wi-Fi. Alguien no sabe lo que es el Wi-Fi. Levanta tu mano. Con honestidad, con sinceridad, gloria a Dios. Pues vamos a hablar un poco acerca de lo que es el Wi-Fi en esta noche. Sé que es algo que ya lo conocemos, pero quiero hablarte un poquito de esto para que podamos entender la aplicación de este texto que acabamos de comenzar en esta hora. Gloria sea el nombre de Jesús. Ahora, el Wi-Fi, amados hermanos, ¿qué es el Wi-Fi? El Wi-Fi es una tecnología de comunicación inalámbrica que permite conectar a la Internet equipos electrónicos como computadoras, tabletas, smartphones o teléfonos inteligentes o celulares, como comúnmente los conocemos, y todo tipo de dispositivo electrónico mediante el uso de radiofrecuencias o infrarrojo para la transmisión de la información. Eso es Wi-Fi. Wow, qué grande ese concepto, ¿verdad? Y es mejor decir Wi-Fi. Entonces, el Wi-Fi es una tecnología que ha sido utilizada para que haya una comunicación de una manera inalámbrica. Gloria sea el nombre de Jesús. El Wi-Fi o Wi-Fi, como comúnmente se pronuncia o se menciona, es una abreviatura de la marca Wireless Fidelity, que significa fidelidad sin cables. Eso significa Wi-Fi. Comúnmente lo decimos Wi-Fi, pero realmente el nombre de la compañía es Wireless Fidelity. Es decir, en español sería fidelidad sin cables,
o de una manera inalámbrica. Ahora, ¿para qué se creó el Wi-Fi o esta tecnología? Bueno, se creó para solucionar lo que es el área de la informática, que comprende un conjunto de estándares para redes inalámbricas. La comunicación inalámbrica como tal es aquella que prescinde de cables, es decir, no hay cables, ya no hay necesidad de conectar cables o medios físicos visibles para la propagación, y que por el contrario emplea ondas electromagnéticas para su transmisión, siendo que esta no obstante estará limitada a un radio específico de cobertura. Y para que podamos entender todas estas palabras un poco técnicas que estoy mencionando, es que el Wi-Fi fue creado cuando vieron el grande problema de que, especialmente en el área de la informática, las grandes compañías tienen muchas computadoras y necesitaban que todas estuvieran conectadas a un solo servidor o a un solo modem o router, como se conoce en inglés, un aparatito que sea capaz de transmitirle la señal a todas las computadoras. Antes de que no existiera el Wi-Fi, entonces tenían que conectar un cable para cada una de las computadoras o equipos electrónicos que había. Ahora, imagínense las compañías grandes que tuvieran 50 computadoras, 100 computadoras, significa que iban a necesitar 100 cables para poder conectar cada una de estas computadoras o dispositivos que hubiera en dicha empresa. Entonces crearon y vieron la necesidad de crear un aparato que sea capaz de mandar una señal a todos aquellos dispositivos y que puedan estar conectados todos al mismo tiempo, independientemente de la actividad que esté llevando a cabo cada uno de esos dispositivos. Entonces, para su funcionamiento, el Wi-Fi necesita, como estoy mencionando, un modem o un equipo, un router, como se conoce en inglés, que debe estar conectado a la internet, y al mismo tiempo tiene que estar dotado de una antena para que a su vez a través de esta antena pueda redistribuir esta señal de manera inalámbrica. Ya no necesita conectarse más y dentro de un radio específico o dentro de un espacio específico. Ahora, ese modem lleva a cabo tiene la capacidad, hay de diferentes capacidades por supuesto, pero tiene la capacidad de poder mandar señal inalámbrica a todos los equipos que están dentro de ciertas áreas específicas. Según la capacidad de este router o de este modem, así será el alcance que tendrá o que llevará a cabo. Es decir, si ese router tiene una capacidad que su alcance es muy corto, entonces significa que el equipo electrónico, la tableta, el computador, el teléfono, tiene que estar cada vez más cerca de ese modem para poder recibir dicha señal. No sé si me están entendiendo a dónde el Señor nos está llevando, pero algo bien curioso, y es que es algo donde me voy a entretener en esta noche, en donde los equipos receptores que se encuentran dentro del área de cobertura al mismo tiempo deben estar dotados o capacitados en dichos dispositivos, es decir, que sean compatibles con la tecnología Wi-Fi para que puedan tener acceso a la internet. De lo contrario, no van a poder tener acceso a dicha internet. Voy a repetir esto. Yo puedo tener un buen modem, yo puedo tener un buen router, yo puedo tener un buen equipo que me manda señal inalámbrica, señal de Wi-Fi, hasta decir ya no. Pero ¿qué pasa? Los receptores, el modem es el que está enviando la señal, pero los receptores tienen que estar previamente conectados con el modem. Al mismo tiempo de estar conectados, tienen que estar
actualizados o modernizados o ser capaces de ser compatibles con dicho módem, porque de lo contrario jamás podrá experimentar o hacer uso de la tecnología del Wi-Fi o la señal inalámbrica. También es importante notar que entre más cerca se encuentre dicho equipo a la fuente de señal, es decir, al módem, mejor será la conexión. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y tal vez usted se estará preguntando, ¿qué tiene que ver eso del Wi-Fi con la palabra de Dios? Bueno, ya estuvimos tocando ciertos puntos que son cruciales que se lleven a cabo, que se desempeñen dentro de la tecnología del Wi-Fi, y cada uno de nosotros todos los días, yo creo que todos tenemos Wi-Fi en casa, el aparatito ese que manda la señal, todos tenemos. Y también debemos darnos cuenta que los gobiernos, por eso es que hay una señal base, si lo pudiéramos decir, que transmite dicha señal, pero para poder alcanzar a determinado país, por eso es que podemos ver antenas que están recibiendo esa señal y la están retransmitiendo a otras antenas, para que de esa manera cualquier dispositivo, cualquier teléfono pueda tener acceso a la señal del Wi-Fi. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la palabra de Dios, con lo que acabamos de ver? Bueno, repito, hay palabras clave que debemos prestarle atención en esta noche, y entre ellas está que entre más cerca se encuentra el equipo receptor del módem que transmite la señal, mejor cobertura tendrá, mejor señal tendrá, se podrá desplazar o trabajará mucho que mejor. Se ha encontrado, se ha topado con el dilema que muchas veces su teléfono como que está muy lento y usted lo conecta a la señal de Wi-Fi, pero por alguna razón parece que no está trabajando bien. En su teléfono dice que está conectado a la señal de Wi-Fi desde la casa, ya puso su contraseña y todo eso, pero aún así el teléfono continúa lento, y comenzamos a preguntarnos ¿por qué no está trabajando? Sí, ¿por qué mi teléfono está lento? Es que algo está pasando, puede ser dentro del módem o puede ser dentro del teléfono, pero algo está ocurriendo en ambos lados que no están congeniando, y por lo tanto no son compatibles y van a haber algunos inconvenientes. De esta manera podemos entender que así como un equipo que fue creado para producir o enviar una señal inalámbrica llamado Wi-Fi, o crear una red de internet para transmitir o tener acceso al Wi-Fi, también nosotros, toda la humanidad, necesitamos estar conectados a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entre más cerca se encuentra un equipo de la señal de Wi-Fi, mejor será su cobertura y por ende su rendimiento. ¿Quiere que su teléfono sea lento? ¿Está lento? Conéctelo a la señal de Wi-Fi y será mucho más rápido. Su rendimiento va a ser mucho que mejor. De la misma manera, nosotros como cristianos, como creyentes, como pueblo del Señor Jesucristo, lavados con la sangre del Cordero, nosotros necesitamos estar lo más cerca posible de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque en la medida que estemos más cerca de Él, entonces esa cobertura de nuestro Dios nos abrazará, nos protegerá, nos cubrirá, nos fortalecerá, nos levantará, nos sanará, nos reanimará, nos hará nuevas criaturas, hará cosas grandes en cada uno de nosotros, y por ende su Espíritu comenzará a ministrarnos de tal manera que a medida va transcurriendo el tiempo, el fruto del Espíritu de Dios se va manifestando en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos quieren experimentar el fruto del Espíritu Santo de Dios? Amén. ¿Y sabe cuál es la clave, mi hermano? Acercarnos más
a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estar conectados con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuán importante es que como iglesia entendamos este principio en esta noche, hermanos. Como creyentes necesitamos estar conectados con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos que el Espíritu de Dios se manifieste de una manera sobrenatural en nuestra vida y que comience su Santo Espíritu a mostrar fruto en cada una de nuestras vidas. Necesitamos estar conectados con la fuente de salvación, con aquel que es la vid verdadera. Jesucristo lo dijo en este verso con lo que acabamos de iniciar: yo soy la vid verdadera, yo soy el que te va a transmitir esa savia, yo soy el que te va a dar la fortaleza, y tú eres el pámpano, y como pámpano necesitas estar conectado a la vid verdadera. Porque si no está conectado a la vid verdadera, ¿qué va a pasar? Se va a secar. ¿Cuántas veces usted, un arbolito allá en nuestro país, un arbolito, viene usted con su machete, le corta una rama? Esa rama, si usted la corta y la deja por mucho tiempo allí, prácticamente se secará, ya no puede hacer nada. Pero si esa rama, al poco tiempo de haberla cortado, usted trata de injertarla, de pegarla nuevamente ahí, o de mantenerla en cierta posición, de modo que el árbol empiece a hacer fluir su savia, esa rama posiblemente se pegará. Estamos hablando, hermano, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es ese buen árbol, y Él está puesto para cada uno de nosotros. Pero todos los que estamos alrededor necesitamos acudir a la vid verdadera para que podamos estar bajo su cobertura. Así como el Wi-Fi necesita o tiene cierta capacidad para poder enviar esa señal. Porque usted puede tener un buen Wi-Fi, pero tal vez la capacidad no tiene tanta. Tal vez usted necesita estar a 5 pies, a 15 pies, a 20 pies. Si usted se sale de ese rango o de ese radio, su Wi-Fi, usted dirá, no sirve para nada. No, no es que no sirva, es que usted necesita acercarse un poquito más. De la misma manera, nosotros como pueblo de Dios necesitamos experimentar muchas más cosas en el Señor y Salvador Jesucristo. Pero en la medida que nosotros nos acercamos a Él, entonces lo vamos a experimentar. Pero en la medida que nosotros nos alejamos o nos estamos ausentando, definitivamente no vamos a experimentar todas las promesas y bendiciones que el Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. ¿Se recuerda del Señor Jesucristo? Escogió a 12 discípulos. A 12 discípulos. Y si lo pudiéramos ver desde esta perspectiva, pudiéramos darnos cuenta que Jesús, o pensar por un momento que el Señor Jesucristo es el modem, el router que manda la señal. Escoge a sus 12 discípulos. ¿Y qué tenían que hacer sus 12 discípulos? Conectarse con el Señor. Pero usted y yo sabemos la historia y nos damos cuenta que hubo un discípulo que no se quiso conectar. Hay un discípulo. Estaba el Señor Jesucristo enseñándoles, instruyéndoles, capacitándolos, orando con ellos, ayunando, sanando, haciendo milagros, y ahí andaban todos sus discípulos, y todos estaban dentro de un rango específico, dentro de un espacio, y el Señor está mandando esa señal, para que sus discípulos se conecten, y todos aparentemente estaban dentro del rango que el Señor Jesucristo había establecido, pero había uno que no se había conectado. Como muchas veces podemos venir a la casa del Señor y creer que estamos acá, pero no nos hemos conectado. Nuestro cuerpo puede estar acá, pero nuestra mente conectada
con algo un pendiente que tenía que hacer en el trabajo, algo que dejé de hacer en la casa, algo que voy a hacer el día de mañana o cualquier otra situación. Necesitamos entender que necesitamos conectarnos con el Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuánto tiempo anduvo el Señor Jesucristo con sus discípulos? Más o menos 3 años y medio. 3 años y medio, y durante todo ese tiempo el hermano Judas Iscariote nunca se conectó con el Señor Jesucristo. Qué tremendo, ¿verdad? 3 largos años y medio que el hermano Judas no se conectó con el Señor, no se conectó con Jesus Father, con el Wi-Fi del Señor Jesucristo. No se conectó, y el Señor ahí estaba, los estaba capacitando, los estaba instruyendo, los estaba enseñando, pero él sencillamente no se quiso conectar. Hermano, es importante que entendamos que necesitamos estar cerca de esa cobertura, porque si no estamos cerca, no puede haber esa cobertura sobre cada uno de nosotros. Acuérdate lo que hablamos el domingo, que Satanás, el diablo, no está bromeando, él no está jugando, él anda como un león rugiente alrededor vuestro, viendo a quién devorar, viendo a ver quién se descuida, viendo a ver quién se ha desconectado. El diablo sabe cuando estás conectado con el Señor. El diablo sabe si te has conectado con el Señor. ¿Te has fijado en las redes sociales? Cuando utilizas una red social y alguien se mete a usar la red social, ahí te aparece: fulano está conectado, la fulana está conectada. ¿Se ha dado cuenta? ¿Amén? ¿O solo yo me he dado cuenta? El diablo sabe cuando te has conectado con el Señor. El diablo sabe cuando tu cuerpo está aquí y tu mente está en otro lado. Ahora, necesitamos aprender a conectarnos con nuestro Señor. Hermanos, sé que todos pasamos situaciones duras, difíciles, en el trabajo, en la casa, la familia, en nuestros países de orígenes. Todos pasamos cosas difíciles, pero que nada de eso te impida que te puedas conectar con el Señor y Salvador Jesucristo. Porque en la medida que tú pasas conectado con el Señor, va a haber una cobertura sobre tu vida. Pero en la medida que te desconectas del Señor Jesucristo, ahí anda aquel mismo detrás de ti. Le voy a dar un tiempo, a ver cuánto tiempo lleva desconectado. A ver si se desconecta un día, 2 días, 1 semana, 1 mes. Mucho tiempo desconectado. Y cuando el enemigo sabe que llevas mucho tiempo desconectado, ahora va y llama a otros demonios para devorarte, para destruirte, porque no estás bajo la cobertura del Señor Jesucristo. Hermanos, es importante que entendamos que como iglesia necesitamos conectarnos. Cada vez que venimos a la casa de Dios, es importante que nos conectemos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque de lo contrario saldremos como si nada pasó, como que si nada ocurrió. Regresas a tu casa y como que si nada ocurrió. Pero es importante que comprendamos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él ha dicho: yo estoy con vosotros, con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero algo importante que dijimos también con lo que es la tecnología del Wi-Fi, que puede estar o tener un buen módem, un buen router, un buen equipo que te está enviando una señal fuerte, pero si el teléfono, la tableta, la computadora no está conectada o tiene algún problema o no está actualizada o no está al día, entonces no habrá conexión
y por lo tanto será en vano tener un buen equipo que te mande esa señal. Hermano, estamos hablando que día con día nosotros nos conectamos a través del Wi-Fi para revisar alguna red social, para revisar un mensaje y todo eso, y está muy bien, yo no estoy en contra de eso. Estoy hablando que todos los días hacemos todo eso de manera automática, si lo pudiéramos mencionar o decir de esa manera. También todos los días nosotros de manera automática desearíamos o deberíamos conectarnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, el Señor dijo en San Juan capítulo 15, Él dice una vez más: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Pero note lo que dice: todo pámpano, es decir, todo fruto, todo aquello que está conectado al Señor Jesucristo, que en mí no lleva fruto, ¿qué le va a pasar? Lo quitará, dice, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y el Señor dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros no, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados del Señor Jesucristo nada podemos hacer. Posiblemente alguien dirá: yo puedo hacer muchísimas cosas. Sí, posiblemente, humanamente hablando, puedes realizar muchas cosas, pero espiritualmente hablando, no puedes hacer absolutamente nada. Ahora vayamos un poquito más allá. Para las personas escépticas, para los que dicen que no necesitan del Señor Jesucristo, ¿quién te da la vida cada mañana cuando te levantas? ¿Quién te provee la vida? El Señor, nuestro Dios. Entonces necesitamos estar conectados. Aunque las personas no lo quieran aceptar, el espíritu de vida que reposa en cada uno de nosotros proviene de nuestro Dios. Por lo tanto, de alguna manera estamos conectados siempre con nuestro Dios. Mas sin embargo, Él desea que todo nuestro ser venga a postrarse delante de Él para estar debajo de esa cobertura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿cómo es que yo me conecto con el Señor? Gracias por preguntarme. ¿Cómo es que yo me conecto con el Señor? ¿Cómo nos conectamos con el Señor Jesucristo? Bueno, orando es una manera de conectarnos con el Señor. Pero, ¿qué más podemos hacer para conectarnos con el Señor? Venir a la casa de Dios. Nos conectamos con nuestro Señor. Cuando leemos su palabra, nos estamos conectando con el Señor. Cuando ayunamos, nos estamos conectando con nuestro Señor. Cuando salimos a evangelizar y compartir esa palabra, nos estamos conectando con el Señor. Cuando allí en el trabajo compartimos con un amigo un breve testimonio, nos estamos conectando con el Señor Jesucristo. Hermano, hay tantas maneras que nuestro Dios nos ha dejado para que nos podamos conectar con Él, de modo que cada uno de nosotros decide la manera o el cómo nos vamos a conectar, pero lo importante es que realmente nos conectemos. Porque imagínate, está la oración, está congregarnos, venir a la casa del Señor, está leer su palabra, ayunar, compartir con otros un testimonio, evangelizar, hacer tantas cosas, pero al final nosotros no queremos utilizar ninguna alternativa, ninguna manera. Entonces estaría difícil la cosa, mi hermano.
porque nuestro Dios quiere tenernos bajo su cobertura, porque en la medida que estamos bajo su cobertura, entonces nuestro Dios promete mantenernos a salvo de todas las cosas que ocurren no solamente en esta tierra, sino espiritualmente hablando. Ahora necesitamos entender, hermano, que esta cobertura va más allá muchas veces de cualquier lógica humana, pero allí está el Señor. ¿O qué crees tú cuando el Señor dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos? Ahora el Señor está dispuesto a mantenernos esa cobertura sobre cada uno de nosotros. En pocas palabras, el Señor se quiere conectar con nosotros. La pregunta es, ¿usted se quiere conectar con el Señor Jesucristo? ¿O qué hace cuando muchas veces está ahí en la red social y fulano se conecta y le manda un mensajito y no quiero hablar con este fulano? Me pongo ahí como que estoy conectado, pero como que si no estoy. Hay muchas maneras de hacer como que no estoy, pero sí realmente estoy. ¿Usted quiere conectarse con el Señor Jesucristo? Es importante que entendamos esto esta noche, mi hermanos. El Wi-Fi lo utilizamos todos los días para muchísimas cosas, pero también es importante que tomemos una decisión si realmente queremos conectarnos con el Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, el verso 22. Gálatas capítulo 5, el verso 22. Gloria sea el nombre de Jesús. Gálatas capítulo 5, el verso 22. Gálatas capítulo 5, el verso 22. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice la Escritura, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y qué dice? Contra tales cosas no hay ley. Voy a repetirlo una vez más. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, ¿se ha fijado o le ha pasado, o quizás solo a mí me ha pasado, que a veces como que pasamos de mal humor? O a veces sentimos que nos ahogamos en un pequeño vasito de agua. Nos desesperamos y no hallamos cómo hacer. Yo creo que solo a mí me ha pasado, no sé si a usted le ha pasado. Pero al punto que quiero llegar, hermano, es que el Señor desea que cada uno de nosotros nos conectemos con Él para que Él ponga su Espíritu Santo en nosotros y de esa manera empieza a fluir su presencia en cada uno de nosotros y comienza a manifestarse cada una de las manifestaciones, valga la redundancia, del fruto del Espíritu Santo de Dios en cada una de nuestras vidas. Pero necesitamos estar conectados. ¿Alguna vez usted se ha preguntado, ya llevo un tiempito de estar en la casa del Señor o viniendo al Evangelio, pero como que no cambia algunas cosas de mi vida? Como que yo quiero cambiar, quiero dejar esto, pero no puedo. ¿Qué me estará pasando? ¿Será que estoy distraído? ¿Será que estoy desenfocado? ¿Qué me está pasando? Bueno, podría ser una posible respuesta es que no te estás conectando con el Señor Jesucristo. Porque, hermanos, entendamos algo. A veces podemos creer erróneamente que venir a la casa de Dios lo es todo.
Y no es así. Gloria a Dios porque venimos a la casa de Dios y nos conectamos con el Señor Jesucristo. Pero también cuando llegamos a nuestra casa necesitamos estar conectándonos nuevamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de modo que su Santo Espíritu pueda estar todo el tiempo reposando en cada uno de nosotros, y entonces se comenzará a manifestar el fruto del Espíritu Santo de Dios, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, templanza, benignidad. Contra tales cosas, dice la Escritura, no hay ninguna ley. Entonces se da cuenta, para no pasar desesperado, como que se ahogue en un vaso de agua, necesitamos estar conectados. ¿Con quién? Con la fuente de amor, con aquel que nos perdonó, con aquel que nos ha limpiado, con aquel que nos da vida cada uno de estos días. Aunque nos portemos mal, todavía la gracia del Señor está sobre cada uno de nosotros. ¿Te quieres conectar con el Señor? ¿Por cuánto tiempo te quieres conectar con el Señor? Antes en nuestros países, cuando comenzaba esto de la internet, cuando no había internet en las casas, aquí gracias a Dios creo que la mayoría tenemos, especialmente los niños en casa, pues las escuelas parece que tienen un programa para ayudar si no tienen ese wifi, para que puedan accesar a los programas escolares. Pero allá en nuestros países, cuando no estaba tan fuerte esto de los wifi, de la internet, entonces existían aquellos lugares donde, que usted tal vez se recordará, que se llamaba cibercafé. Así se llamaba en nuestros países, que eran personas, una compañía pequeña que rentaba computadoras con acceso a internet. Por supuesto ellos tenían wifi, pero usted llegaba y decía, préstame una computadora, quiero rentarla, ¿cuánto? Tanto. Entonces tenía que pagar para poder accesar a una computadora. Ahora sé que todo eso posiblemente ya no existe ahora, y casi cada uno de nosotros creo que tenemos wifi en casa. Pero a lo que yo quiero ir, hermano, es que nosotros tenemos la grande bendición de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo está todos los días con cada uno de nosotros, de modo que usted y yo nos podemos conectar con Él por la mañana, por el mediodía, por la noche, sea un sábado, sea un domingo, sea un lunes, sea un viernes, cualquier día de la semana, en cualquier tiempo. Nuestro Señor está disponible y no nos cobra nada. Solo lo único que necesitamos es realmente desear estar conectados con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se acuerda de Moisés, el gran varón de Dios? Más de 40 días y 40 noches estuvo delante de la presencia del Señor, platicando con el Señor como yo estoy conversando con usted en esta noche. Más de 40 días y 40 noches conectado. No sintió hambre, no sintió cansancio, no sintió dolor, no sintió que le dolían las rodillas, no sintió absolutamente nada, porque cuando estás conectado con el Señor, todos los problemas, todas las dificultades, todos los achaques, cualquier cosa que te esté agobiando o tratando de desanimar, el Señor se encarga de hacerlo a un lado. Y por eso el Señor anhela que tú y yo realmente nos conectemos con Él todos los días, para que Él se pueda glorificar en cada una de nuestras vidas. Los equipos, las tabletas, las computadoras, los celulares, día con día se tienen que estar actualizando. ¿Para qué? Para que trabaje mejor, para que se desempeñen mejor, para que se conecten mejor a una señal o red Wi-Fi, sea en casa o sea la que manda el gobierno de determinado país. Como creyentes, amados hermanos, todos los días necesitamos estar acudiendo a aquel que nos actualiza cada día a través de su Santo Espíritu, porque necesitamos actualizarnos, hermanos.
El Rey de Gloria sabe cuál área de nuestra vida necesita ser cambiada, transformada. Cuál área de nuestra vida necesita ser actualizada. El Señor viene y dice: fulano de tal, o la hermana tal, o el hermano tal, estoy viendo esta área en ti que no te está ayudando para progresar, para crecer espiritualmente hablando. Entonces el Señor empieza a cambiar, a transformar, a sanar, a hacer cosas maravillosas en cada una de nuestras vidas. Pero ¿cuándo es que se lleva a cabo eso? Cuando nos conectamos. Pero ¿y si nunca nos conectamos? Y si nunca nos conectamos, entonces ¿cómo el Señor puede obrar en nuestra vida? Y si solo de vez en cuando, o allá las cansaditas, o allá como decían en mi tierra cuando San Juan se pone en pie. Y si no nos conectamos, entonces ¿cómo el Señor va a ministrar nuestra vida? ¿Se da cuenta, mi hermano? Es importante conectarnos con el Señor, pero de verdad conectarnos con el Señor, porque si estamos conectados con Él, el Señor dice: yo me encargaré de que lleves fruto, porque tú eres el fruto, pero ese fruto que tienes vas a dar mucho más fruto. El Señor se va a encargar de ayudarte, de darte la fuerza, de darte todo lo que necesita para que tú seas una persona que siempre esté dando fruto para la gloria y honra del Señor y Salvador Jesucristo. El Señor dijo: hoy puedes preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, también vosotros podáis estar. Necesitamos estar conectados con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Póngase en pie. Sabe que todos hemos escuchado la historia de Judas el Iscariote, y quizás hasta muchos han hecho algún comentario negativo acerca de Judas. Inclusive una vez escuché a alguien que dijo: qué tremendo este Judas, andando con el Señor, y cómo lo pudo traicionar, cómo pudo venderlo. Pero si el Señor permitió que todo eso ocurriera, es para que nosotros como su pueblo podamos aprender de todas estas cosas. Judas tuvo un grande privilegio: andar a la par del Señor Jesucristo. Tal vez nosotros no miramos o no tocamos, palpamos literalmente a nuestro Señor Jesucristo en una manera física, pero tenemos el grande privilegio que el Señor nos da la vida, que podamos venir a su casa para adorarle y para bendecirle. Tenemos el privilegio que el Señor allí en tu casa, donde tú duermes, o donde tú te bañas, o donde tú comes, o donde tú te sientes, o donde tú descansas, puedas invocar el nombre del Señor Jesucristo, y el Señor escucha, el Señor responde tu clamor. Hay millones de almas en todo el mundo que desean conectarse, pero no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque están viviendo en tinieblas. Porque el enemigo se ha encargado de mantenerlos allí atados para que no les resplandezca la gloria del Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos la oportunidad de venir a los pies del Señor en cada momento. Por eso te animo, mi hermano. Siempre que sepas que haya servicio, encamínate a la casa del Señor. Ven y conéctate con el Señor. Porque sabes que allá afuera las pruebas están duras. Allá afuera las tentaciones están fuertes. ¿Y cómo vamos a soportar todas estas cosas? En la medida que nos mantenemos conectados con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si estás conectado con el Señor, entonces Él te guardará. Él lo dijo en el Antiguo Testamento:
Cuando pases por las aguas no te van a negar, es decir, no te van a cubrir. Cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. ¿Por qué? Porque estás conectado con el Señor. Porque estás conectado con nuestro Padre Celestial. El Señor mantiene esa cobertura. ¿No es así lo que dice el salmista? El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Necesitamos conectarnos, mis hermanos, para ser dignos de cada una de las promesas que están en esta palabra bendita. Necesitamos conectarnos con nuestro Dios. ¿Quieres que tú, tus hijos, tus hijas, tu familia estén recibiendo la promesa, la cobertura, la fortaleza de nuestro Dios? Conéctate con el Señor, mis hermanos. Es gratis, no tenemos que pagar nada, porque Cristo ya lo pagó todo en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos acceder a su gracia bendita. Abro ese altar. ¿Quiere venir aquí adelante? Vamos a hablar con nuestro Señor, porque a eso venimos, a conectarnos con el Señor. A eso venimos a la casa de Dios. Venimos a conectarnos con nuestro Padre Celestial. Venimos a hablar con aquel que nos ha dado la vida. Hermano, hermana, conéctate en el nombre del Señor Jesucristo. Conéctate con el Señor. Conéctate con el Padre Celestial. Él es tu Señor. Él es tu Salvador. Él es nuestro Dios. Él ha prometido estar todos los días con cada uno de nosotros. Tantas veces te sientes entre la espada y la pared. No sabes cómo hacer. No sabes qué hacer de mañana. Tal vez están cosas que necesitan ser solventadas. Oh, mi hermano, mi hermana, cuando te conectas con el Señor toma control. El Señor se hace cargo de todo lo que te está pasando. Aleluya, clama a mí, dijo el Señor, y yo te responderé. Y yo te responderé. ¿Habrá alguna cosa difícil para mí? Dice el Señor. ¿Habrá algo difícil? ¿Habrá algo imposible? ¿Habrá algo grande? Oh, para mí, dice el Señor. Oh, iglesia del Señor, conéctate con el Señor, pero no solamente por momentos. Conéctate en todo tiempo. Conectémonos, hermanos. Conectémonos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Separados de mí, dijo el Señor, no podéis hacer nada. Si no estás conectado con el Señor, ¿cómo esperas que haya fruto en tu vida si no te conectas con el Señor? ¿Cómo quieres que esa situación sea resuelta? ¿Cómo esperas que haya esa sanidad que tanto deseas si no te conectas con el Señor? ¿Cómo esperas que Dios haga esa obra que estás pidiendo, que estás clamando, pero no te has conectado, hermano? No te has conectado, mi hermana. Yo creo que el Señor lo sabe todo. Él sabe cuando hay un corazón contrito y humillado que viene a humillarse delante de su presencia, que viene diciendo: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. He pecado contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo. Ya no soy digno de ser tu hija. No soy digno de ser parte de este pueblo, Señor, pero aquí estoy. Me vengo a conectar, me vengo a rendir. Oh, iglesia de Dios, es necesario que en todo tiempo nos conectemos con nuestro Señor. Pasa conectado con el Señor, disfruta de la presencia del Señor. Cosas grandes vienen para cada uno de nosotros en la medida que estamos conectados con el Señor. Wi-Fi es una tecnología inalámbrica que fue creada para conectar
aparatos electrónicos, cosas inanimadas, cosas materiales. Pero la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el sacrificio de la cruz del Calvario, fue dado para que cada uno de nosotros podamos pedir confiadamente al trono de la gracia y pedir perdón y pedir clemencia y decirle: Jesús, perdóname, límpiame, renuévame, transfórmame, Señor, cámbiame, Señor, que tu Espíritu pueda reposar en mi vida, Señor, guíame, Señor, llévame por esos pastos, por esos caminos, por esos delicados pastos, Señor, muéstrame la diestra de tu salvación, oh Iglesia de Dios. Conéctate con el Señor. Conéctate con el Señor. Ya sabemos cómo conectarnos. Ya sabemos cómo conectarnos. Nos conectamos a través de la oración, a través de estudiar la palabra del Señor, a través de venir a la casa del Señor a conectarnos acá, a través de compartir un testimonio, a través de llevar esa palabra a otro que no la conoce, y muchas maneras más, a través de invocar el nombre del Señor Jesucristo. Cuando tú dices: Jesús, te necesito, como el ciego Bartimeo, cuando escuchó hablar que Jesús iba pasando por allí, comenzó a exclamar y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Será que hay alguien que quiera conectarse con el Señor en esta noche? ¿Será que hay alguien que quiere comenzar una conexión y continuarla allá en su casa, y que esa conexión inalámbrica dada a través de nuestro Dios, a través de su Santo Espíritu, sea capaz de que la llevemos allá donde trabajamos, allá donde estamos con nuestra familia, allá en todo lugar, que podamos seguir conectados con nuestro Dios? Que nada ni nadie nos interrumpa, que nada ni nadie nos provoque de tal manera que nos desconectemos. No, hermano, hermana, necesitamos vivir conectados, porque en la medida que estamos conectados al Señor, su luz verdadera, que alumbra todo aquello que está en la oscuridad, comenzará a iluminar, comenzará a alumbrar a todos también, y seremos luminares en este mundo, porque el Señor está con nosotros. Oh, Iglesia de Dios, el Señor dijo: separado de mí nada podéis hacer, separados de mí nada podéis hacer. Mi hermano, mi hermana, sin Cristo Jesús, nuestra vida no tiene razón de ser. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tu reina sobre principado, sentado en tu trono, Señor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono
postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado en tu trono, Señor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor, tu nombre el vencedor. Aleluya, Jesús. Sí, Señor. Aleluya. Solo tu nombre es el vencedor. Solo tu nombre es el vencedor. Hermanos, el Señor va como poderoso gigante delante de nosotros, peleando la buena batalla. No es con espada, no es con ejército, no es con tu habilidad, con tu capacidad, sino con el Santo Espíritu de Dios. Pero ¿cómo vas a vencer si no estás conectado con el Señor Jesucristo? Esta victoria se lleva a cabo solamente con el Santo Espíritu de Dios. Necesitamos conectarnos todo el tiempo. Yo sé que los aparatitos se calientan después de un par de horas y se le acaba la batería. No se preocupe, con el Señor Jesucristo no pasa eso. Podemos pasar todo el tiempo que queramos, estar conectados con el Señor, y su gracia, su cobertura, su paz, su amor, su fidelidad, su longanimidad, su benignidad, su fe, su esperanza, todo lo que Él tiene es transmitido hacia cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la clave? Estar conectados con el Señor Jesucristo. Por eso es que estamos contentos todo el tiempo. Pasamos problemas, dificultades, situaciones, vienen fuertes lluvias, tempestades, pero estamos conectados con el Señor. Por lo tanto, no temeremos lo que pueda hacer el maligno. No importa cuánto plan trame el enemigo, nosotros estamos conectados. Y mientras estemos conectados, hay una cobertura de parte de Dios para cada uno de nosotros. No temeré lo que pueda hacerme el hombre, no temeré lo que me pueda hacer el maligno, porque nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo está en cada uno de nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién, mi hermano? ¿Quién contra nosotros? ¿Se ha fijado usted, con eso termino, se ha fijado que cuando usted conecta su aparatito al Wi-Fi, porque el Wi-Fi al aparatito ese que manda la señal tiene capacidad para muchos aparatos, pero cuando usted conecta su aparatito, su teléfono, su tableta, su aparato no puede conectarse con nada más mientras esté conectado o enlazado con ese módem que tiene en casa. Pero con ese módem sí tiene la capacidad de mandarle la señal a muchos aparatos al mismo tiempo. Nuestro Dios tiene la capacidad de cubrir a cuanta alma sedienta venga a sus pies. Y nosotros necesitamos estar conectados con el Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Pasen muy buena noche. Que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Pasen buena noche. Bendiciones.